Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV, estamos en vivo, son las 7:37 de la mañana, preparados ya para conocer cómo es la situación que vive en este momento en Ecuador, qué está pasando desde el punto de vista político tras la disolución de la Asamblea Nacional. Le damos la bienvenida a esta hora a Decio Machado, él es consultor y analista político. Buenos días, Decio, gracias por tu tiempo y por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Un saludo a ti y a todo el equipo y los oyentes. Quisiera que comenzáramos por el inicio. ¿Qué significa esta medida de muerte cruzada y si está establecido o no en la Constitución? Sí, la muerte cruzada es un instrumento que es constitucional, pertenece a la Constitución del 2008, la actualmente vigente en el Ecuador, y de alguna forma le permite al presidente disolver la Asamblea, que es de lo que se trata esto, y convocar elecciones anticipadas por tres causales concretamente. Una es porque la Asamblea se arrogase funciones que no le competen, dos, porque obstruyese sistemáticamente la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional, o tercera, que es la que el presidente ha invocado en esta ocasión, digamos, por grave conmoción interna. Está en discusión, la Corte Constitucional debe validar, es decir, si realmente hay motivos, es decir, si la causal se sostiene por grave conmoción interna, pero lo que sí se constata es que desde ayer a las 7 de la mañana corren plazos para que en 6 meses exista un nuevo gobierno ejerciendo, digamos, sumando en el país. Esto significa que el Consejo Nacional Electoral en el mismo día de ayer ya convocó elecciones para dentro de los próximos 90 días y una segunda vuelta en el caso hipotético de que esta hiciera falta para 45 días después, con el fin de poder cumplir estos plazos de en 6 meses tener un nuevo gobierno en el Ecuador. En este momento la Asamblea Nacional está disuelta, es el órgano legislativo del país, y el gobierno tendrá estos 6 meses para gobernar por decreto presidencial, lo cual evidentemente es un tema problemático porque significa que no hay contrapoderes que contrarresten al Ejecutivo y hay una merma, digamos, en el sistema democrático durante todo este periodo de transición. Decio, ¿era previsible que el presidente Lasso tomara esta medida justo en medio de este juicio político en su contra por su presunta participación en casos de peculado? Sí, la verdad es que era previsible, Marjorie, porque hay que decir que el presidente Lasso es un señor que se ha caracterizado sistemáticamente por cada vez que ha tenido problemas, digamos, en la ejecución de sus políticas, o bien porque la Asamblea, porque el órgano legislativo le ha hecho objeciones a las leyes que ha pretendido, las políticas públicas que ha pretendido lanzar desde el Ejecutivo, ha amenazado siempre con la muerte cruzada. En este caso en concreto hay que decir que desde hace aproximadamente unos 25 días el presidente está inmerso en un juicio político que se lo estaba haciendo el legislativo, y ese juicio político es por supuestas causas de corrupción, y en este sentido, digamos, el mismo sábado, esta semana, se iba a votar en el pleno de la Asamblea la posible destitución del presidente Lasso. Para eso la normativa ecuatoriana exige que de los 137 curules legisladores existentes en la Asamblea Nacional exista una mayoría cualificada. 92 votos como mínimo deberían votar por la destitución del presidente, y ese hecho todo apuntaba a que se iba a dar, y en esa medida es por lo que el presidente amaneció ayer con este decreto, digamos, de muerte cruzada, evitando ser destituido por la Asamblea, y según anunció ayer en una entrevista en una cadena internacional, incluso planteando la posibilidad de volver a presentarse a las elecciones dentro de 6 meses, algo que no podría hacer en el caso hipotético de que hubiese sido destituido, porque esto le inhabilita durante un plazo de 2 años. ¿Cuáles han sido las reacciones que esta medida ha generado en los ciudadanos ecuatorianos? Porque para nosotros poder entender, el presidente dice que esta acusación ha sido infundada y para avanzar en un juicio político se supone que deben existir ciertas evidencias que permitan inculpar, por así decirlo, o abrirle esta investigación al presidente. Bueno, hay un expediente, digamos, que se presentó en la Asamblea por parte de la Comisión Legislativa de Fiscalización. Evidentemente, la Asamblea tiene sectores a favor del presidente, son los minoritarios, como te decía, la mayoría de los votos estaban por destituir al presidente, y por esto es el motivo de esta reacción presidencial, digamos, pero todo es discutible, ¿no? En principio, no existe que por el lado penal
una sentencia, nada que esté implicando al presidente como corrupto, es decir, más bien es un juicio político, y los juicios políticos no tienen causales, o sea, no tienen demostraciones penales, sino se intuye, y se pierde confianza en el mandatario. Y esto es lo que de alguna forma estaba sucediendo en la Asamblea Nacional. Debo decir, para complementar esto, que el presidente Lasso es un gobierno que tiene en el mejor de las encuestas a su favor el 15% de popularidad. Es un gobierno que tiene muy baja legitimación social y, digamos, entre la sociedad, la posición mayoritaria era que el presidente de la República debería abandonar el gobierno nacional porque se le entiende que es como un mal gobierno o un mal gobernante. Y en ese sentido ya la discusión era si nos vamos a muerte a unas elecciones anticipadas, que es lo que nos genera la muerte cruzada, o si, porque lo normal hubiera sido que el presidente, una vez destituido el sábado, hubiese asumido funciones inmediatamente después el vicepresidente de la República, el número 2 en la estructura jerárquica del Estado Nacional. Para poder entender el impacto de esta medida del presidente Lasso, quisiera que nos explicaras qué significa para un país no contar con esos poderes. Es decir, mientras que se da el proceso de elecciones para la renovación de los poderes, ¿qué puede pasar estos días en Ecuador? Bueno, yo creo que la cosa apunta complicado y lo voy a decir honestamente. El presidente ayer manifestó que pretendía hacer todo lo que no ha hecho en los 2 años primeros estos que ha ejercido como mandatario en estos 6 meses a través de decretos presidenciales. Hay una fuerte oposición política y social al plan político, a la política pública que el presidente de la República pretende imponer. Es de esperar de que mediante decretos presidenciales, vuelvo a repetir, ante carencia de contrapoderes, lo único que digamos va a evaluar la política es la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional no va a evaluar la política desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico, es decir, que todo lo que el presidente de la República, el Ejecutivo, emane sea constitucionalmente factible, pero no va a haber una discusión o un debate político en torno a eso. No hay más actor en el panorama político ahora mismo que el Ejecutivo, y esto significa que vamos a un gobierno que posiblemente tenga cierto perfil autoritario durante este periodo transitorio hasta el nuevo gobierno, las elecciones, etcétera. Y es de esperar que la política económica, fundamentalmente, que es una política que tiene un perfil conservador, tenga respuestas importantes por parte de sectores sociales, especialmente el movimiento indígena, que ha sido claramente, opositor a las políticas del presidente Lasso durante estos 2 años. Por lo tanto, me temo que el país se puede ver inmerso en muy corto plazo, en las lógicas de conflicto y movilización social, situándose a una coyuntura, por hacer alguna comparación, parecida a la que vive el país hermano del Perú en este momento. Ahora, si esta medida está establecida en la Constitución, como efectivamente lo está, ¿qué otras herramientas tiene la sociedad civil y los partidos políticos en general para demostrar que están en contra de estas medidas que pueda tomar el presidente Lasso vía decreto? Bueno, esto es un problema, digamos, de la normativa constitucional. Uno podrá manifestar públicamente que está en contra, pero ya, en este contexto, en este periodo de tiempo, en estos 6 meses, no hay ninguna posibilidad de establecer políticamente oposición. La oposición será o bien la movilización social o bien, las declaraciones públicas que los diferentes actores, sujetos del ecosistema político nacional, se expresen en los medios de comunicación. Pero ya no hay ningún canal político, de intervención, como la Asamblea, es decir, con la finalidad de poder opositar o plantear que esa política no debe ser así, que debe ser modificada de esta forma, o incluso oponerse, desde el punto de vista legislativo. Eso ya no existe. Por eso digo que nos vamos a una lógica autoritaria. Hay un déficit democrático en este periodo, consecuencia de la normativa constitucional, y está por ver lo que sucede. Y a esto hay que añadirle además que las organizaciones políticas, todas, ahora mismo están inmersas en una dinámica desde el día de ayer en la cual deben elegir candidatos no solamente al binomio presidencial, presidente y vicepresidente, para estas elecciones que en la primera vuelta serán dentro de 90 días, sino también todas sus listas para asambleístas, tanto provinciales como nacionales, que es lo que constituirá la nueva Asamblea Nacional que quedó disuelta el día de ayer, con lo cual se puede imaginar que, ahora mismo en las agendas políticas partidistas, lo que está encima de la mesa más bien es ver cómo, logran posiciones respecto a la próxima disputa electoral
por encima, y lo voy a decir así lamentablemente, de los intereses del país, además de que no hay canales políticos como para opositar o oponerse a la política que ahora mismo desarrolla el presidente Lasso, siempre y cuando ésta esté enmarcada dentro de los cánones constitucionales que imperan en el país. Claro, entiendo. Lo político siempre tiene un efecto en lo económico. Quisiera que manejáramos algunos escenarios de lo que puede impactar esta decisión en la economía del país, en el turismo, la poca seguridad jurídica que de pronto se puede presentar para hacer ciertas negociaciones con otros países. Vamos a hablar un poco acerca de esos escenarios. ¿Qué se espera para Ecuador de aquí en adelante? Bueno, esto es un hecho insólito. El Ecuador tiene, como te decía, esta normativa contemplada en la Constitución de 2008, que es la actualmente vigente, pero nunca la había puesto en marcha. Es la primera vez que el Ecuador va a vivir este proceso de muerte cruzada. Esto significa que instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, los órganos que de alguna forma son rectores de la democracia en el país, van a tener que desarrollar, digamos, todo un proceso electoral de una forma tremendamente rápida, 90 días, sin estar preparados. Esto significa que hay que ver si realmente, digamos, no tenemos conflictos, o sea, si el proceso electoral es transparente, si los procesos son ejecutivos a la hora de poner en marcha todo el sistema democrático. Esto es el primer reto que enfrentan las instituciones ecuatorianas por el corto plazo de tiempo que hay para estas elecciones. Y en segundo lugar, efectivamente, está por ver cómo es la reacción, digamos, de los actores económicos, tanto nacionales como internacionales. Esto es de las 7 de la mañana del día de ayer, por lo tanto todavía estamos a la espera de ver cómo se va, digamos, concretando los escenarios, pero debo decirle que en los primeros apuntes que se están manifestando por parte de actores de la inversión extranjera, concretamente actores que iban a invertir en el país, son resistencias a invertir en el país en estas condiciones, dado que se prevé, es decir, que pueda haber inestabilidad social durante los próximos meses. Y en este sentido, evidentemente, esto es un efecto que tiene, digamos, un peso negativo a la hora de que inversores y capitales extranjeros intervengan en el país. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero debo indicar que los primeros síntomas no apuntan bien en ese sentido, Marjorie. Sí, ya nos has hablado de la poca popularidad que tiene el presidente de Lazo en la población, pero quisiera que nos hablaras de temas concretos. El presidente ha señalado que no ha tenido tiempo suficiente para poder ejecutar lo que prometió durante su campaña. A estos casi 2 años de gestión, ¿esto es así o no? Pues el presidente está en el Ecuador, vaya, en el Ecuador de su gestión, y valga la redundancia con el nombre de nuestro país, ¿no? Digamos, lleva ya el 50% de su mandato ejecutado, lo cumple concretamente el día 24 de mayo, y esto significa que, bueno, es verdad que no ha terminado su legislatura, le queda todavía la segunda mitad de su mandato, pero también es cierto que, digamos, ha sido un gobierno muy poco eficiente. Y cuando digo muy poco eficiente, digo los niveles de cumplimiento del presupuesto público para la aplicación de políticas, ese presupuesto público que el mismo gobierno se autoarroga a sus ministerios y a sus diferentes aristas para la función del ejercicio público ha sido bajísimo. Eso, más allá de cuestiones ideológicas o políticas sobre el gobierno, lo que demuestra es muy poca eficiencia en la gestión. Y eso es un elemento que ha caracterizado, transversalizado estos 2 años de gestión del presidente Lasso. Con independencia de eso, debo decir que los dos problemas fundamentales que atraviesa el país son en este momento el tema de la violencia. Hay un nivel de inseguridad brutal en el Ecuador. Se ha cuadruplicado el número de muertes violentas en el país en los últimos años y concretamente sobre esto no se consiguen, digamos, mejoras en este sentido y es un tema que viene arrastrando. Es una lacra que el país está sufriendo desde antes del presidente Lasso, pero que sigue increciendo. El país está en manos de bandas de narcotráfico y bandas delictivas y esto se expresa todos los días con muertes violentas en las calles y los cuerpos de seguridad carecen, es decir, de la infraestructura y de la organización necesaria como para poderle hacer frente a esta lacra. Y en segundo lugar, en materia de economía, pese a que el discurso oficial o gubernamental sea que se están consiguiendo logros importantes para el país, es verdad que los hay en materia de macroeconomía, se han equilibrado, digamos, la balanza fiscal del país, que era muy deficitaria y eso está más equilibrado, pero también es verdad
que no ha mejorado las condiciones de empleo nacional, y el empleo que se está creando es un empleo, digamos, en peores condiciones del que había anteriormente. En este sentido, me parece que ahí hay los dos elementos fundamentales que la sociedad le reclama al presidente Lasso, que no ha sido capaz de cumplir en estos 2 años y que son por los cuales, fundamentalmente por los cuales, su nivel de popularidad es tan bajo, Marjorie. Decio, tengo una interrogante relacionada con la reacción internacional. Sabemos que esto es un hecho sin precedentes en Ecuador, según nos explica. Quería saber si ya algunos países se han pronunciado y cómo piensas tú que va a ser manejada de aquí en adelante la política exterior de Ecuador. Sí, bueno, se han manifestado, o sea, yo creo que el país más importante que se ha manifestado al respecto en el día de ayer fue los Estados Unidos, y evidentemente hay un reconocimiento de que se está poniendo en marcha una medida que es constitucional y que es una herramienta que está incorporada en la Carta Magna ecuatoriana. Por lo tanto, lo que existe por parte de la mayoría del contexto del ecosistema internacional es respeto a las decisiones y a la normativa interna del país, y en este sentido se considera de que esto es así. Debo decir que hay dos medidas que plantearon ayer asambleístas, legisladores de dos corrientes políticas del país diferentes ante la Corte Constitucional, para que la Corte se posicione sobre si existe realmente una causal de grave conmoción interna para justificar esta medida. La Corte Constitucional ayer sorteó jueces para para dictaminar sobre si está justificado la llamada a la muerte cruzada. Es de presuponer de que la Corte va a decir que sí, pero digamos esta resolución todavía está pendiente de que se dé, la esperamos en los próximos días, en el caso hipotético de que la Corte ratifique que la causal es existente, o sea, que es válida la causal de grave conmoción interna. Por lo tanto, la medida del presidente Lasso estaría justificada, y yo creo que no hay ningún país internacional que tenga absolutamente, o sea, ningún país externo que tenga nada que decir sobre la política nacional y cómo se desarrolla en el Ecuador. Hasta ahora las manifestaciones en este sentido han sido respetuosas con las decisiones, digamos, del mandatario, del Ejecutivo y de la ley ecuatoriana. Tú que eres analista político y ya para finalizar, y muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has brindado, quisiera conocer cuál es tu opinión sobre la posición del presidente Lasso. ¿Crees que esta medida puede mostrar que es radical o piensas que va a ser muy cuidadoso de aquí en adelante al momento de establecer nuevas leyes? Pues ese es el gran reto, Marjorie, que nos encontramos en este momento, es la gran interrogante. Es decir, ¿cómo va a ejecutar el gobierno estos 6 meses de políticas por decreto? Y sobre todo, digamos, ante el planteamiento que hizo ayer, como te digo, en un canal de televisión internacional importante, cuando planteó la posibilidad, casi dándolo por hecho, de que posiblemente se volvería a presentar a las elecciones presidenciales, porque esto implica que va a querer aplicar un paquete muy fuerte de medidas que le reposicionen ante la política nacional, ante la sociedad ecuatoriana. Y, digamos, hacer esto con resistencias sociales, resistencias políticas, es decir, y con la baja popularidad que tiene, podría, o se hace muy bien, lo voy a decir claro, como no tenemos una experiencia en este sentido, hay que ver cómo se desarrollan los próximos meses, los sucesos de los próximos meses, o es muy fino con el bisturí, vamos a hablar político en estos términos, o es posible que se empantane todavía más la problemática social y política existente en el Ecuador, porque es un gobierno, como te decía, con baja popularidad. Intentar recuperar la popularidad en una lógica, digamos, en un sistema que pierde calidad democrática porque solo existe un poder en el Estado en funciones, es tremendamente riesgoso. Yo creo que ese es el factor más inquietante que tenemos en este momento. Vamos a ver, es decir, dependerá de la solidez y de la coherencia y la cordura del mandatario, y también del resto del sistema ecuatoriano, del ecosistema político ecuatoriano, de los sectores de la oposición, también racionalizar esto, digamos, consecuentemente por el bien del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Así es, muchísimas gracias por tu análisis, Decio. Feliz día para ti. Igualmente, gracias, Marjorie. Estábamos conversando con Decio Machado, él es consultor y analista político, hablando de la crisis que vive en este momento Ecuador. ¿Qué pasará? Pues el tiempo lo dirá. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, ya estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Les presentamos de inmediato el pronóstico del tiempo en América Latina y ya regresamos con más.